Padre, y te pido que abras mis ojos espirituales. Déjame ver tu ejército que me rodea, me cuida y me guarda, Señor. Dame esas experiencias como se las diste, Dios mío, a Eliseo, como se las diste a Pedro, a Pablo, Señor, de poder ver tus ángeles. Eric, traigo un mensaje. ¡Wow! Traigo un mensaje. ¡Ah! ¡Te reprendo, Satanás! La Biblia, como ya hemos dicho otras veces en este canal, es el libro que más ha inspirado movimientos sociales e individuales con una gran influencia benéfica. Ha transformado millones de vidas a lo largo de los años. Inspira, motiva y educa a través de sus palabras. Pero aún quedan cosas en la Biblia que no están del todo claras. Enigmas que han estado sin resolverse por años. Aún quedan misterios en la Biblia. En este video vamos a hablar sobre 5 de ellos. Y si eso suena interesante, quédate conmigo y vamos allá. El primer misterio es el Leviatán. En el libro de Job se nos describe una gran bestia con lujo de detalles. En el capítulo 41 Dios está haciéndole una confrontación a Job y en su confrontación le describe al Leviatán de la siguiente manera. Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, sujetarás con una cuerda su lengua, pondrás soga de juncos en sus narices, horadarás con gancho su quijada. ¿Acaso te colmará de ruegos, te hablará con palabras suaves, hará un trato contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Jugarás con él como con un pájaro, lo atarás para tus niñas, negociarán por él los grupos de pescadores, se los repartirán entre sí los mercaderes. ¿Podrás llenar de arpones su piel o su cabeza con lanza de pescar? Pon sobre él tu mano, te acordarás de la batalla y nunca volverás a hacerlo. He aquí que toda esperanza del hombre se frustra, porque ante su solo aspecto uno cae hacia atrás. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién podrá presentarse delante de él? ¿Quién me ha dado primero para que yo les restituya? Todo lo que hay debajo del cielo mío es. No guardaré silencio acerca de sus miembros, ni de sus proezas, ni de su gallarda figura. ¿Quién podrá levantar la superficie de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su doble coraza? ¿Quién abrirá sus fauces? Hay terror alrededor de sus dientes. Su espalda está recubierta de hileras de escamas, herméticamente unidas entre sí. La una se junta con la otra, de modo que ni el aire puede pasar entre ellas. Pegadas están unas con las otras, están trabadas entre sí y no se podrán separar. Sus estornudos lanzan destellos de luz. Sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen llamaradas, escapan chispas de fuego. De sus narices sale humo como de olla que hierve al fuego. Su aliento enciende los carbones y de su boca salen llamaradas. Su poderío reside en su cuello, ante su presencia surge el desaliento. Los pliegues de su carne son apretados, son sólidos e inamovibles. Su corazón es sólido como una roca, sólido como la piedra inferior de un molino. Cuando él se levanta, los poderosos sienten pavor y retroceden ante el quebrantamiento. La espada que lo alcanza no lo afecta, tampoco la lanza, ni el dardo, ni la jabalina. Al hierro estima como paja y a la madera como la corrosión del cobre. Las flechas no le hacen huir, las piedras de la honda le son como rastrojo. Al garrote considera hojarasca, se ríe del blandir de la jabalina, por debajo tiene escamas puntiagudas. Deja huellas como un trillo sobre el lodo, hace hervir el abismo como caldera, y convierte el mar en una olla de ungüentos. Tras de sí hace resplandecer un sendero, como si el océano tuviera blanca cabellera. No existe sobre la tierra algo semejante, está hecho exento de temor, menosprecia todo lo que es alto, es el rey de todas las fieras arrogantes. Esta gran bestia descrita también se menciona en el Salmo 10, en el Salmo 74 y en Isaías 27. Debido a la gran antigüedad de Job y los relatos del diluvio y hallazgos de huellas humanas junto a las huellas de los dinosaurios en el río Palauxi de Texas, algunos consideran que puede representar la presencia de un remanente de dinosaurios marinos en los tiempos de Job.
Sería incluido entre los grandes monstruos marinos que menciona el Génesis capítulo 1 en su relato de la creación. Un libro apócrifo llamado Enoch menciona que el Leviatán y el Behemoth son una pareja de dragones. El primero es hembra y el segundo es macho. Dice, y en ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán que morará en el abismo sobre donde manan las aguas, y un macho llamado Behemoth, y ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Dandain. Otros libros como The Old Enemy creen que el Leviatán surge de personajes de mitologías de culturas próximas a Israel en el Medio Oriente, como el Tiamat de la mitología babilónica, un dragón acuático que según ellos jugó un papel protagonista en la creación. Según estos comentaristas, este personaje influenció el pensamiento judío para llevarlos a creer en el Leviatán y que esta creencia influenciara eventualmente el desarrollo del Satán a través de la historia. Dragones como estos y criaturas marinas formaban parte común del imaginario de aquella época. Así que ¿qué realmente es el Leviatán? No es posible responder categóricamente a esa pregunta, porque es un asunto de gran discusión y sin duda, aún hoy, es un gran misterio. El segundo misterio es el Behemoth. Un capítulo antes de que nos fuese descrito el Leviatán, se nos describe también el Behemoth. Job 40 nos dice: He allí el Behemoth, al cual yo hice junto contigo. Come hierba como el buey. He aquí que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Pone su cola tensa como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son como tubos de bronce y su osamenta como barras de hierro. Es una obra maestra de Dios. Solo su hacedor le puede acercar su espada, pues los montes producen hierba para él, donde retozan todos los animales del campo. Se recuesta debajo del loto, en lo oculto del cañaveral y del pantano. Las plantas del loto lo cubren con su sombra y lo rodean las sauces del arroyo. He aquí que cuando el río se desborda, él no se apresura a escapar. Estará confiado aunque todo el Jordán se arroje contra su boca. Lo atraparán cuando está vigilando, le perforarán la nariz con garfios. Muy parecido al Leviatán, se especula que es posible que este sea un remanente de dinosaurios terrestres, posiblemente un brontosaurio, un reptil vegetariano. Aunque otra teoría bastante aceptada sobre el Behemoth es que simplemente sea una referencia a los cocodrilos o a los hipopótamos, y es posible que no sea ninguna de estas tampoco. Cualquiera sea la respuesta, no la podremos saber con completa seguridad, y por eso es que la figura del Behemoth aún hasta hoy es un enigma. Número 3. Los Nefilim. En Génesis capítulo 6 se nos describe una escena enigmática que se ha prestado para diversas interpretaciones. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo: No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. La palabra que es utilizada aquí para describir a los gigantes en el idioma original hebreo es Nefilim. Esta también se utiliza en una segunda ocasión en la Biblia. Esto es en el libro de Números, y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo entre los hijos de Israel: La tierra que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Nosotros, a nuestros propios ojos, parecíamos langostas, y así parecíamos a sus ojos. Nefilim significa seres caídos, seres delante de quien uno cae en admiración, o bien hombres de renombre. Según la mitología grecolatina, los gigantes eran seres fabulosos, hijos de la tierra y del Tártaro, que pretendían escalar al cielo en su furia contra los dioses. Pero ¿quiénes realmente fueron los Nefilim? Esto depende completamente de la manera en que nosotros interpretemos lo que este capítulo de Génesis nos quiere decir por hijos de Dios. Una teoría bastante popularizada es que estos hijos de Dios eran ángeles caídos que se juntaron con mujeres mortales, y que sus hijos
eran gigantes. Otro punto generalizado y mucho más modesto dice que los hijos de Dios eran descendientes de Set, ya que en otras porciones de la Biblia, cuando menciona hijos de Dios, no se refiere a seres angelicales, sino a hebreos pertenecientes a la nación escogida de Dios. Otros consideran que esta historia no es más que un puro relato mitológico muy difundido entre los antiguos paganos, que se remonta hasta la época de los urrianos, entre el 1400 y el 1500 después de Jesucristo, que presentaban entre sus relatos a los dioses de la tierra en relaciones ilícitas con las mujeres de los hombres. Y teorías más recientes especulan que estos nefilim y gigantes entre los hombres eran hombres lagartijas alienígenas conocidos como los Anunnaki, que por medio de la modificación genética crearon al Homo sapiens. Y en este relato se describe cómo en una unión entre los Anunnaki y los Homo sapiens resulta una clase élite en la tierra, de la cual descienden todos los reyes, sacerdotes y levitas. Lo cierto es que, aunque se le han tratado de dar varias interpretaciones a los matrimonios y los hijos de estos matrimonios descritos en estos pasajes de la Biblia, su brevedad no nos permite sino apenas estos intentos. Y el verdadero origen o la verdadera identidad de estos gigantes entre los seres humanos aún nos queda por ser descubierta. Número 4. El hombre desnudo de Marcos. En Marcos capítulo 14, versos 51, se nos habla sobre un joven que cuando prenden a Jesús en el monte Getsemaní para arrestarlo y eventualmente condenarlo a la muerte de cruz, salió corriendo desnudo del huerto. Marcos capítulo 14, verso 51 dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La pregunta es, ¿quién es este joven? ¿Por qué estaba en el huerto siguiendo a Jesús? ¿Por qué la Biblia lo menciona? ¿Y por qué estaba cubierto solamente con una sábana? Un libro apócrifo titulado El siervo indignísimo del maestro Dios dignísimo intenta ofrecernos una explicación. Dice que este joven pertenecía a un grupo de jóvenes que se dedicaba a hacer sátiras de los fariseos, pero que eventualmente creyó en Jesús y en aquellos días había ido a escuchar a Jesús de cerca y tuvo que salir huyendo para escapar de los fariseos. El libro apócrifo continúa diciéndonos que eventualmente este joven se unió a los esenios y vio una aparición de Jesús tras su muerte que detuvo su hambre y sed por venganza. Otra explicación que se ha ofrecido es que se trata de un relato homoerótico entre Jesús y este joven. Un profesor llamado Norton Smith, cuando trabajaba organizando la biblioteca de un antiguo monasterio llamado Mar Saba, en el desierto de Judea en el año 1958, dice haber hallado una carta de Clemente de Alejandría, quien vivió en torno al año 150 hasta el 215 después de Cristo, en la que hablaba de los gnósticos carpocratianos y citaba unos fragmentos que él dice son un evangelio secreto de Marcos. Los fragmentos son cambios y adiciones al capítulo 10 del evangelio tan conocido de Marcos, que añaden un nuevo personaje a la historia. Un joven que era rico y tenía una hermana, pero murió en Betania, y al ser resucitado por Jesús, emprendió una relación de mucha cercanía con él. En los fragmentos se presenta al joven como un discípulo muy cercano a Jesús, que aprende de él una doctrina secreta e incluye elementos desnudos con un carácter gnóstico helenista, que reflejan una cierta homosexualidad de tipo ritual. En base a esto se le relacionó con el joven del relato de Marcos, que sigue a Jesús cubierto solamente con una sábana. Sin embargo, de esta carta que contiene los fragmentos del supuesto secreto evangelio de Marcos, solo existen las fotografías y el texto publicado por Norton Smith. El original está desaparecido y además los descubrimientos datan del siglo XX, lo que les resta credibilidad entre los críticos y expertos y hace que muchos de ellos inclusive duden de su existencia. Sobre este evangelio secreto de Marcos, Xavier Picasa comenta: en contra de esto, la mayor parte de los investigadores pensamos que el texto original es el canónico, escrito en torno al 70 después de Cristo, y que el evangelio secreto fue elaborado un siglo más tarde en el momento de mayor predominio gnóstico. Y esta teoría homoerótica de Jesús y el joven desnudo de Marcos queda descartada.
Los católicos también ofrecen una explicación alternativa. Dicen que era Juan debido a que la Vulgata, la palabra que se utiliza para joven, puede ser traducida a adolescente y sus descripciones ligeramente son parecidas. Esto también ha sido por muchos descartado. Algunos dicen que puede ser el joven rico de Marcos capítulo 10 versículo 17, quien fue donde Jesús a demostrarle que había vendido todo lo que tenía y por lo tanto estaba cubierto solamente con una sábana, pero al ver que prendieron a Jesús salió huyendo. Y la teoría más acertada es que este joven desnudo fue Marcos mismo, el autor del libro, pues es el único que cuenta este evento de entre los relatos de los evangelios. Además que existe una tradición basada en Hechos capítulo 12 verso 12 que establece que el centro de la iglesia primitiva era la casa de la madre de Marcos, Miriam, y que por lo tanto posiblemente esta fue la casa en donde se reunieron para oficiar la última cena. Esta casa había sido previamente escogida por Jesús. Esta tradición insinúa que al Judas salir en medio de la cena a entregar a Jesús, no logró escuchar dónde estaba, y cuando volvió con los guardias a prenderlo, fue a la casa de Marcos. Al darse cuenta que ya no estaba allí, salió a buscarlo en el monte del Getsemaní, donde él acostumbraba orar. Marcos fue despertado por el tumulto de los guardias y de Judas, y como cualquier joven que se encuentra con soldados con palos y antorchas y espadas en la medianoche, agarró lo que pudo para cubrirse, una sábana, y salió a ver qué sucedía. Es muy probable que el mismo Marcos, despertado de alguna manera por los eventos sucedidos en aquella noche, siguiera a Jesús y fuera testigo de todo lo acontecido en el huerto, y que este relato sea su manera de decir: yo estuve allí. Esta es la explicación más racional, pero el propósito de este enigmático texto no puede decidirse ni aun por una exégesis bíblica, y no se puede dar una respuesta conclusiva. Por eso es que este relato aún se cuenta entre los misterios de la Biblia. El quinto misterio: los dinosaurios. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. La ciencia moderna nos dice que los dinosaurios evolucionaron alrededor de 235 millones de años atrás, mucho antes de que el hombre evolucionara. En gran manera nos dice que ningún hombre llegó a coexistir con los dinosaurios. La historia de ellos está registrada en las capas fósiles del mundo, las cuales se depositaron a través de millones de años. Se especula que tuvieron tanto éxito como un grupo de animales que llegaron a dominar la Tierra en cierto momento, pero que sin embargo hace 65 millones de años algo sucedió que llegó a cambiar todo aquello. Los dinosaurios desaparecieron. Los evolucionistas creen que algún tipo de cataclismo, como un impacto de asteroide, acabó con ellos. Pero ¿dónde en la Biblia aparecen los dinosaurios? Algunos, como Ken Ham, creen que estos fueron creados en el sexto día de la creación, como relata el pasaje de Génesis que ya hemos leído, y que fueron extinguidos en el diluvio global de Génesis capítulo 7, y que allí fueron fosilizados sus restos que hoy en día ya han sido descubiertos. Sostienen que los seres humanos y los dinosaurios coexistieron antes y después del diluvio, señalando que el Leviatán y el Behemoth son conocidos ejemplos de dinosaurios postdiluvianos, que se les llamaba dragones, cuestionando así todas las afirmaciones de la ciencia sobre la historia de los dinosaurios. Pero otra teoría que ha ganado bastante popularidad intentando explicar la existencia de los dinosaurios en la Biblia es aquella donde entre la creación y el desorden de Génesis 1, 1 y 2 hubo un transcurso de millones de años, entre los cuales existieron y se extinguieron los dinosaurios, y que esto ofrece una explicación del desorden existente en el mundo en el segundo verso
del primer capítulo de Génesis, del cual el Señor parte para crear la realidad como la conocemos hoy, utilizando solamente el aliento de su voz. Esta teoría se apoya en el hecho de que la Biblia menciona que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Por lo tanto, entre el primer y segundo versículo de Génesis 1 pudieron haber transcurrido 165 millones de años, y la línea de tiempo de la historia de la creación del Génesis pudiese haber representado 7 días como también 7000 años para un Dios que está más allá del tiempo. Algo sí tenemos por seguro como nuestros últimos 4 puntos, es que para la pregunta ¿dónde están los dinosaurios en la Biblia? No existe una respuesta certera. Este parece ser otro misterio inconcluso y un enigma. Antes de terminar, quisiera aclarar que aunque hay algunos pasajes y elementos de la Biblia que parecen enigmáticos y misteriosos, aún así hay una clara narrativa que transcurre toda la Biblia desde el principio hasta el fin, y es la historia redentora del amor de Dios. Esto está más que claro a través de todo el texto bíblico. Nos cuenta que el amor de Dios no tiene límites en perseguirte y que Dios tiene un proyecto especial con cada una de nuestras vidas. Dios tiene un propósito con tu vida. Y fue este amor y esta visión del valor de tu vida lo que lo llevó a dar el sacrificio último por nuestra redención, para que nuestra personalidad y nuestra creatividad pueda ser liberada del pecado y desarrollada hasta el máximo. Él murió para que tú pudieses tener vida y vida en abundancia, y de muchas maneras te está llamando a venir a sus pies. La historia de la Biblia es la historia de un Dios enamorado de su creación, que no tiene límites en perseguirla, aun cuando ella se ha apartado de él. Y eso es lo grande de la Biblia, y por eso es que la leemos y la estudiamos, y de eso es que se trata este canal. En este canal hacemos videos cada semana sobre la Biblia, la teología y el discipulado, para ayudarte a ti a superar cualquier confusión que tengas con la Biblia, entender mejor tu fe y acercarte más al Señor. De eso es que se trata. Hacemos videos jueves y domingos, así que si suena interesante, considera suscribirte y sonar la campana de la iglesia de YouTube para unirte a nuestra tribu. Y te pregunto antes de terminar, ¿qué tú piensas sobre estos misterios? ¿Cuáles son tus teorías? ¿Y de qué otros misterios te gustaría que hablásemos en un próximo episodio de los misterios de la Biblia? Y eso es todo por este video. Nos vemos. Llamadas perdidas de parte de Dios y aún no contestas. ¿Cómo esperas lidiar con esa depresión? Toma la decisión, elige la respuesta. Acepta la propuesta, no piche, luego te resbalas bajando la cuesta. Eso es la verdad, que ser libre no es una trivial encuesta. Pichar para ti es trivial similar, tal como hace el conejo. El concepto es real, debes de asimilar, aplicar y agarrar el consejo. Dios te sigue llamando y tú